¿Cómo ves el partido, Ernesto? ¿Cómo ves el partido, Chingurri? Bueno, es un equipo partido. Ahí está Raúl Díaz, con la lomografía. De perfil no, que mira la nariz. Con la lomografía, ¿eh? La lomografía suena a otra cosa. ¿Cómo ves el partido, Ernesto? ¿Cómo ves el partido, Chingurri? Bueno, es un equipo partido. Ahí está Raúl Díaz, con la lomografía. De perfil no, que mira la nariz. Con la lomografía, ¿eh? La lomografía suena a otra cosa. ¿Cómo ves el partido, Ernesto? ¿Cómo ves el partido, Chingurri? Bueno, es un equipo partido. Ahí está Raúl Díaz, con la lomografía. De perfil no, que mira la nariz. Con la lomografía, ¿eh? La lomografía suena a otra cosa. ¿Cómo ves el partido, Ernesto? ¿Cómo ves el partido, Chingurri? Bueno, es un equipo partido. Ahí está Raúl Díaz, con la lomografía. De perfil no, que mira la nariz. Con la lomografía, ¿eh? La lomografía suena a otra cosa.
¿Cómo ves el partido, Ernesto? ¿Cómo ves el partido, chingurri? Bueno, es un equipo partido. Ahí está Raúl Díaz, con la lomografía. De perfil no, que mira la nariz. Con la lomografía, La Oye. lomografía suena a otra cosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí arrancando en otra sesión de Twitch, ¿no? No sé cómo se llaman estas cosas, si sesión bueno, se llama sesión, ya está, a partir de ahora. Como a los fotógrafos nos gusta mucho lo de la sesión, pues vamos a darla como sesión. Nada, bienvenidos y bienvenidas. Ya sabéis, yo de momento sigo sin poner los datos de suscriptores, de visitantes, de asistentes o de televidentes, ¿vale? Lo que sí agradezco mucho es los saludos en el chat. Hola Isaías, hola Eduardo, hola David, en fin, a los que estéis por ahí. Hola Nicolás Facioli, ¿qué tal? Esperando y deseando que se escuche bien, que se vea bien, que el chat funciona, a ver cuántos nuevos o nuevas amigos se conectan hoy aquí y empiezan a seguirnos en el canal. Yo hoy tengo muchas ganas de hacer esto porque ya por consumir Twitch habéis visto que he salido un par de veces solo a la plaza, pero no tiene nada que ver. A mí lo que me gusta es estar con los amigos bueno, invitar a gente que tiene cosas interesantes que mostrarnos. Ya sabéis que este canal lleva como intención principal que compañeros y compañeras de profesión nos enseñen sus trabajos que a mí personalmente me han inspirado mucho y sé que a vosotros también os lo va a hacer. Hubo un corte, ¿no, Nicolás? Bueno, es que Internet va por barrio. Yo la verdad es que ya no me asusto. Espero que en el chat me aviséis si lo vuelvo a ver. He estado viendo algunos canales estos días y me ha comentado mucha gente lo de los problemas de corte. Y yo estoy expuesto a eso también. Y como además cada vez le exijo más a la herramienta, cada vez tengo más pantallitas, cada vez tengo más enlaces y más cosas, pues claro, todo eso va mermando la máquina, el procesador y aquí ya pone que está ardiendo el procesador y que la RAM va a petar y que menos cámara, menos foco, menos luces y menos USB. Así que nada. Bueno, el que viene hoy a visitarnos no se queda cortito, ¿eh? El que viene hoy a visitarnos, yo voy a intentar que no se me note la pasión que le tengo y la amistad que nos une, pero va a ser difícil porque el tío es un fenómeno, es uno de los que yo podría decir que inicié con él, llevo casi los mismos años que él y él ha mejorado y yo estoy aquí en Twitch, ¿vale? Así que lo que nos va a enseñar, además, hace mucho de su reputación y habla mucho de él, ¿no? Porque realmente podría enseñarnos y alardear y chulearnos todo lo que quisiera, porque tiene material para, ahora lo veremos, vamos, y no lo comentará él. Pero el tío, cuando le digo de venirse aquí, por supuesto dice que sí, se tira lo que sea, con amigos, como él dice, y el tío se trae cosas que no ha publicado, cosas que ha descartado, que todavía tiene ilusión en mostrar porque no se han enseñado. Él vive y disfruta mostrando su trabajo y compartiendo su trabajo y haciendo el siguiente. Como él dice, tiene que poner los platos encima de la mesa todos los días y él lo que sabe hacer es trabajar y eso es lo que hace. Yo lo he visto a lo largo de muchos años. Como todas las profesiones, ¿no? Subir, bajar, entrar, crecer en horizontal, dejarse la piel, luego darse cuenta que tenía que renovarse o inventarse o reinventarse, como dicen ahora. Y el tío lo hace en el vídeo, lo hace como storyteller, como él se denomina en algunos de los sitios en los que tiene por ahí presencia. Así que nada, yo creo que vamos a disfrutar un montón con su trabajo, escuchándolo a él y yo creo que ya ha entrado en casa, que ya se ha puesto cascos y micro y debe andar por ahí. Así que, como dicen los de la televisión, sin más dilación vamos a darle paso y os lo voy a presentar. Él se llama Fernando Russo y es mi amigo. Aquí lo llevamos. ¿Qué pasa, socio? ¿Cómo estás? Buenas tardes, socio. Aquí en casa, ¿no? Aquí en casita. Que en ti es más raro, en ti verte en casa es más raro, porque tú eres más de estar en la calle. Bueno, en todos los sitios está bien, sobre todo cuando está uno al lado de grandes amigos como tú. Vale.
Hola ahí. Bueno, ¿tú conocías ya el Twitch este? ¿Te habías metido a dar vueltas por ahí? ¿Habías visto al personaje por ahí funcionando y todas estas cosas o no? Yo tengo mi perfil, pero yo ya soy un señor mayor. Mira, estas cosas me cuestan, pero me gusta. Desde que cada vez que veo una herramienta nueva, me pasa no como a ti, que enseguida te lanzas de cabeza y encima lo haces bien, sino que simplemente me gusta trastearlo en las posibilidades que tiene. Y la verdad que hombre, es apasionante, claro que sí. Mira, hablando de gente grande, mira el que acaba de entrar. Ese sí que es grande. El amigo Héctor. ¿Qué pasa, crack? Este es el que Muy hace buena, ¿eh? que... Oye, si todavía alguno andáis por ahí con botitas de polvo en la cámara, con semo sucio y tal. Héctor, de staff, chiquillo, no había enterado todavía. Este es el salvavidas de nosotros. Ruso, ¿cuántas veces te ha salvado a ti la vida este? Pues mira, yo puedo decir ahora que está aquí delante además, como además es un tío vergonzoso y no se le puede decir a la cara. Y él mismo puede decir si es mentira lo que digo, pero cuando voy a comprar una lente, si por lo que sea la marca, y no voy a decir la marca, no le da repuesto a maestros como estos, directamente esa lente no la compro. O sea, yo ni el material en garantía va a la casa, va a Actor. Mi material solo lo toca Actor. O sea que Totalmente, totalmente. Eso es que los profesionales de esta disciplina tan puñetera, el equipo tiene que estar siempre al de ello. Y si no tienes detrás a alguien que te respalde y el equipo no te lo pueden proteger cuando lo necesites, la verdad es que mejor no meterse en esos equipos, porque hoy día eso es un problema, ¿eh? Hoy con las de cámaras que hay, con las de marcas que hay, con las de lentes que hay, los sensores, si todo eso luego no se puede arreglar con lo que además invierte uno en el equipo, pues tenemos problemas porque realmente las cámaras se abrían y necesitan claro. limpieza y necesitan cosas. Pues sí, pues eso es un temazo. Ya ha entrado el gran Héctor y nos ha dado... Él se pone colorado, como él dice, pero con todo lo grande que es, en Quillo, que luego lo ves y... En fin. Bueno, que es una alegría que esté por aquí. Muy buenas tardes, Laina. ¿Qué tal? Mira, no nos hemos pisado directo, Laina. ¡Qué alegría! Oye, mañana yo me pongo con el tuyo, que ya lo compartimos y hoy nos ponemos aquí. Espero que te guste lo que tenemos hoy. Bueno, Fernando, vamos a dejarnos ya de presentaciones y de paripé, aunque así podríamos seguir todos los días, porque ya sabemos, ya nos conocemos. Pero hoy hemos venido a hablar de tu libro. Hoy no hemos venido a hablar ni siquiera del compañerismo, de la amistad y de todas estas cosas que podríamos hablar eternamente. Y yo, cuéntanos un poquito, defínete, porque yo invito ahora mismo a todo el mundo a que vea tu página web y invito a que vaya a tus redes sociales. Pero es que cuesta seguirte la pista, ¿eh? Es que haces 6 millones de cosas. Resúmete un poquito tú y yo te meto a la cuña de vez en cuando, a ver. A ver, resumirse uno es complicado. Como tú bien apuntabas, yo no le he hecho asco a nada, a ninguno de los retos que se me han podido sobrevenir, ¿no? A lo mejor ni siquiera mente buscados, ¿no? Y, y bueno, principalmente el fotoperiodismo, ¿no? La fotografía documental es lo que más me ha llamado la atención de siempre. Empecé bien pequeño, ¿no? Con 8 o 9 años ya estaba yo con una Fuji STX2 con la cortinilla de tela y dando la lata. Mi madre sufriendo mucho porque la criatura tenía que pagar los revelados que hacía. Era tan pesado que empecé a explorar las posibilidades de la multiexposición, porque eso me permitía poder hacer una foto y no pasar el carrete, ¿no? Y así podía tener dos, tres, cuatro. Por cierto, ya de eso ni me acordaba, ¿eh? O sea, que ya... Has buscado detrás y ha llegado, fíjate dónde ha llegado. Qué bueno, qué bueno, Así tío. que desde entonces, pues imagínate si ha llovido. Como te decía, eso, el fotoperiodismo, como tú bien sabes, es lo que siempre me ha despertado esa puñaladita, ¿no? Que te hace seguir, seguir, seguir buscando, ¿no? Pero bueno, no le he hecho asco a nada, he hecho publicidad. La fotografía deportiva, tú sabes que también la llevo bastante, que hombre, no deja de ser fotoperiodismo, pero hoy en día ya tiene muchas aplicaciones. En fin, un poquito de todo, ¿no? La fotografía tenemos la gran suerte, la gran fortuna de que no es un oficio, son miles de oficios en uno. No se puede controlar todo, pero a mí siempre me ha fascinado explorar todos esos caminos, ¿no?
pues bien resumido, porque de hecho, si lo hubiera hecho yo quitando el detalle de que hacía multiexposiciones con muy poquitos años, el resto es como te hubiera resumido, porque al final, en este mundo en el que estamos con las etiquetas y que estamos con, tío, que nos volvemos locos con querer hashtaguearlo todo y ponernos disciplinas, y dentro de la disciplina una rama, y dentro de la rama el hecho de que tú puedas resumir que eres fotógrafo o fotoperiodista, y que dentro de eso investigas en esa tendencia o en esa disciplina, la documental, y haces la deportiva y haces el reportaje. Oye, pues yo creo que simplifica esto mucho, porque al final tenemos ese nexo de unión. Al final es la cámara, la visión, y como en tu caso te he escuchado decir muchas veces, y comparto porque creo que hago algo parecido, el contar historias, ¿no? El contar pues, grandes historias, ¿no? Que a ti es una de las cosas que más te gusta, ¿no? La, la posibilidad de conectar con un relato y poderlo tú adaptar, ¿no? A tu forma de contarlo, a mí me parece maravilloso. Por eso, además, a mí, la época aquella que tú citabas antes, en la que nos exigían, ¿no? Esa pequeña transformación hacia esas nuevas narrativas más audiovisuales, ¿no? Me pareció interesante, y de hecho tú lo recordarás, al principio los fotógrafos, los fotoperiodistas, ¿no? Generalmente, pues tenían una tendencia clara a montar un audiovisual con imagen estática. Parecía como que el vídeo era algo que, no sé, por una cuestión de... Yo no me voy a plegar a hacer vídeo, ¿no? Pero sí puedo montar una sucesión de 25 fotos, de fondo un audio, una musiquita, eso sí se puede, eso ningún compañero te lo iba a rebatir, ¿no? Estabas haciendo vídeo sin saberlo, ¿no? Y bueno, la fotografía, como tú bien sabes, para los que nos hemos dedicado a periódicos, pues bueno, a lo mejor tenías que hacer una rueda de prensa, cualquier encargo, un evento y tal, y tenías que resumirlo todo en una imagen, y eso era un reto. En algunos casos, en otros casos, la rueda de prensa, con mucha vuelta que tuviera, la verdad que tenía sus límites, ¿no? A la hora de contar una historia. Y cuando llega la posibilidad de poder contar esa historia a través de muchas fotografías, cosa que te permite, por ejemplo, el periodismo digital, porque los espacios son amplios, ¿no? Una web te permite hoy en día plantear un reportaje largo, ¿no? Con muchas páginas, o sea, con un scroll bastante alargado, y te permite a lo mejor meter 15 fotografías, 10 fotografías, las galerías, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, todo eso yo creo que ha favorecido que se pueda trabajar un poco más el relato largo. Antes, que estaba reservado a pocas revistas especializadas y este tipo de cosas, ¿no? Pero los periódicos tenían menos cabida. Ese momento fue duro, ¿eh? Yo me acuerdo que los fotógrafos, muchos decíamos, vamos a meternos todos de inicio, y ya cada uno cedió cuando quiso ceder. Pero es verdad que esa transición al vídeo, a introducir el vídeo dentro de nuestro discurso, y fíjate que luego, años después, vuelve a haber otra transición por el lenguaje de las páginas web, o por las galerías, como tú dices, que se convierten en otra cosa, o por la velocidad de transmisión, ¿no? Porque hoy día prácticamente se streamea. Yo no sé... Mira, Fernando lo podéis ver también como fotógrafo deportivo, y ya seguís su Twitter y su Instagram y tal, y veis su trabajo, pero ahora mismo tú streameas fotos. O sea, hoy día no se va a un partido a mandar las 3 fotos y luego mandarán los entrenadores y luego mandarán yo, que hago edición de mesa de partidos ahora. Hay veces que entran 100 fotos de un partido de Champions en 20 minutos, en 15 minutos. O sea, es tremendo, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, pues si hablamos de fotografía deportiva, como tú bien sabes, yo hago la fotografía al Betis como fotógrafo oficial, y después en paralelo también colaboro con la liga, ¿no? Cuando tiene cualquier otra, puede hacer Sevilla, el Cádiz, sobre todo por la zona de influencia nuestra, ¿no? Y bueno, en el caso de Betis, que tiene unas necesidades más particulares, porque no deja de ser comunicación y al final está atendiendo necesidades de jugadores, de marcas, un poco, ¿no? Aparte de lo que es la información deportiva pura y dura del partido, para que se hagan a la idea las personas que nos están escuchando hoy, ¿no? Pues cuando pita el árbitro el minuto 90, concretamente al Betis le puede haber llegado unas 100, 120 fotos, más de fotos por minuto.
Fíjate. O sea, capturando y a la vez estás transmitiendo en tiempo real a una frecuencia de más de una foto por minuto. Es que es una Pero, verdadera locura, es una verdadera locura. Y además tú estás fotografiando y enviando prensa, entre comillas, y estás pensando mientras trabajas en la edición de revista o en la edición de marca o en la historia que quieren contar ellos al día siguiente o la victoria o la derrota. O sea que es tremendo. La verdad es que es admirable hoy día el nivel al que hay que estar para trabajar en cualquier profesión. Pero yo creo que el nivel de ciencia subió realmente, ¿no? a ver, nivel de exigencia, no sé, esto de mitificar mucho los oficios tampoco se me da bien. Cuando yo llegué a Sevilla en el año, creo que era 98, yo había empezado en Cádiz, que es de donde soy, y allí trabajaba en un periódico local que se llamaba el Cádiz Información. Cuando yo estaba allí, yo ya era corresponsal de un par de medios de aquí, ¿no? Uno era Diario de Andalucía y otro era el Correo de Andalucía. Y cuando llegué, os cuento esto, porque cuando llegué a Diario de Andalucía, que me vine, hubo una serie de movimientos aquí, la prensa estaba en un momento fantástico de florecimiento, y bueno, se dieron las circunstancias y yo me vine para acá bastante joven y con un cargo de responsabilidad en el periódico y curiosamente bastante especializado en fotografía deportiva. Ujú. El caso es que, bueno, aquello pasa, yo voy al Mundo, el Mundo en su día unidad editorial, ¿no? Que por entonces todavía no era ni unidad editorial, tenía un acuerdo, ya empezaba a tener un acuerdo con Marca, y entonces los compañeros que estaban en Marca le daban al Mundo la fotografía, les prestaban el servicio de fotografía deportiva. ¿Qué os quiero decir con esto? Que una persona como yo, que estaba bastante especializada en ese cometido, pues ahora se pega desde el año 2001, creo recordar, 2002 entré yo en el Mundo, hasta que me fui 10 años después, sin hacer absolutamente nada de deporte. Oh, Y con posterioridad, hará unos 6 años, empiezo a trabajar para el Betis. Entonces, cuando yo llego hace 6 años a trabajar para el Betis, con total franqueza, cuando a mí el Betis me propone que pues yo no acudí a ellos porque además no se me hubiera ocurrido, sinceramente, probablemente por lo mejor porque no me vería ni siquiera con la preparación necesaria en ese momento, ¿no? Llevaba muchos años sin hacer información deportiva y el ecosistema, hemos llamarlo así, había cambiado una barbaridad, ¿no? Imaginaros la época en la que yo estaba en Cádiz, yo iba al principio del partido, durante la primera parte tiraba carrete en blanco y negro y yo intentaba desde el principio tener una foto de alegría y una foto de tristeza de jugadores del Cádiz que fueran expresivas, porque trabajaba para un periódico local de Cádiz. Y en el momento que tenía tanto una alegría, bien porque hubieran marcado un gol, bien porque hubiera habido cualquier tipo de complicidad entre jugadores o lo que sea, y una tristeza, yo ya me iba a la redacción para poder revelar y entregar antes de que la segunda parte acabara, para poder regresar al partido y hacer el final, qué porque locura. probablemente en el final habría fotos que mejorarían las primeras. Ujú. Entonces, de ese escenario, pasar al escenario en el que yo empiezo ahora en el Betis, en esta segunda etapa, en el que tienes que acudir con un portátil, transmitiendo en tiempo real, pendientes pues eso, de si el wifi del estadio va bien, si tu 4G funciona correctamente o por el número de aficionados que hay en el estadio, colapsa. Eh, la cantidad de variables es tremenda y hay compañeros que son extremadamente buenos, especialmente aquí en Sevilla. Hay varios que son que están a un nivel brutal, a nivel nacional seguro e internacional yo diría que también. Ujú. Entonces, pues bueno, meterte en ese yo no pude evitar de decirle, ¿estáis seguros? No, con el tiempo que tú llevas, digo, no, esto no funciona así. El aprendizaje funciona por repetición. Tú puedes ser muy profesional, tomarte las cosas con muchísimo interés, prestar el doble de atención que otro, tener mucha concentración a la hora de trabajar, pero si te falta oficio en una determinada práctica, el cliente lo va a notar. Claro. El Betty me dijo que no, que adelante, y yo pues me puse las pilas lo más rápido que pude, y bueno, ahí estoy como uno más.
Simplemente, Sí, ahí no... pues fíjate el cambio, pero realmente, claro, bueno, tú siempre has ido en esta línea de humildad, de no, pues, ya, pero yo recuerdo perfectamente cuando tú entras a trabajar en el Betis, porque a lo mejor no aportarías esa velocidad hasta 4 partidos después que tú cogieras esa agilidad. Pero yo recuerdo los cortes tuyos de fotografía, ese reportaje más intimista, meterte en vestuario, hacer una victoria y hacerla, o una derrota incluso, hacerla ese vídeo corto de slide que hemos hablado antes con audio. Igual ahí también había un valor añadido, ¿no? Que yo creo que ellos han disfrutado desde tu inicio, o sea que tampoco iba mal A tirada ver, la narrativa. la cabra tira al monte. Claro. Y a mí lo que me interesa es el storytelling. Ahí en ese escenario me siento fuerte. Claro. No, a lo mejor a la hora de capturar el instante preciso en el que el golpeo del balón, no sé qué, a lo mejor resulta que hay otro que la puede tener una Ujú, centésima segunda antes que yo, o no, ¿eh? ujú. Pero sin embargo, haciendo storytelling es que ni me lo planteo. O sea, directamente estoy en una nube. Claro, claro. Entonces, cuando yo llego allí, si hay una cosa que me gusta, tengo la oportunidad, pues intento implementarla. No deja de ser una forma de aprovecharte de las circunstancias, ¿no? De hacer que los vientos jueguen en tu favor. A nadie se le ocurre coger un barco, o sea, un velero y pretender ir a la ruta contraria donde marque el viento. Entonces, Ujú, tú sabes cuáles son los vientos que te favorecen, que juegan a tu favor, y tú lo que intentas es aprovecharlo en tu beneficio y aprovechar ujú. sobre todo la experiencia, porque al final la fotografía es una oportunidad para vivir determinadas experiencias, ¿no? Y claro, yo siempre, todos los trabajos, ha habido una cosa siempre casi una máxima absolutamente para mí, yo creo que alguna vez la hemos comentado nosotros, y es que tienes que vivir cada trabajo de este tipo como si fuera el último. Qué bueno. Eso te permite tener o sea, tener una intensidad en la vivencia que va mucho más allá del hecho fotográfico, pero que eso después puede parecer una tontería, pero no lo es, eso se nota. Eso, No, no, no. eso ¿Por qué? Porque dice, bueno, yo no, precisamente no, nadie me conoce como un hooligan del fútbol, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, estás en una liga importante, la Liga Española es una liga con bastante impacto, estás en un equipo de primera, con una afición densa, con muchísima gente detrás, jugadores a los que, bueno, no a todos, pero yo sé, en el caso de Joaquín, ¿no? Pues han crecido contigo casi, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ujú. Y dices tú, bueno, estoy dentro, tengo la posibilidad que cualquier aficionado, en ese caso, tendría el sueño de cualquier aficionado, ¿no? Pues vivir a lo mejor un derbi Sevilla-Betis desde el interior de un vestuario, que dicen, cómo se comportan, cómo se concentran. Si además eso consigues transmitirlo, es decir, que alguien pueda experimentar, que tú sirvas de cadena de transmisión de esas sensaciones que tú has vivido, pues eso te lo queda siempre. La foto a lo mejor mañana te peta el disco duro, se pierden, si además tienes la mala suerte de no ser un fotógrafo metódico, como me pasa a mí, que no me considero un fotógrafo metódico. Tengo 27 discos duros, 15 son copias de los otros 17. Qué O temazo sea, ese, qué y, temazo. probablemente el día que me pidan algo a lo mejor no aparezca, o sí. Eh, pues bueno, la experiencia te la has llevado. Las fotos después, bueno, las fotos son fotos. A mí hay una cosa que siempre me ha encantado y es irme a la calle a hacer fotos sin carrete. Te estoy hablando en la época, ¿no? En la que no podía Mm, pagármelo. Y ya eso con la edad pues se pierde, se como el pierde. pelo, como el pelo. Pues sí, son Porque experiencias. la experiencia te la lleva. La Sin foto duda, sin después, duda. pues bueno, queda o no queda. Yo creo que además eso va intrínseco en el carácter, ¿no? De esta inquietud, de tanto la parte de la intensidad, de vivir la experiencia y de reflejarlo, como la insatisfacción permanente por tu aparente incapacidad en la que pretende, no, esto tengo que hacerlo yo mejor, yo no puedo. Ese sentido del impostor que tú tenías, ¿no? Cuando decías, voy a ir al Betis, no, yo no estoy preparado. ¿Cómo no estás preparado? Lo que pasa es que siempre queremos más, No, pero lógicamente. no te creas. Mira, hay otros compañeros, por ejemplo, yo en ese aspecto, o sea, yo nunca he sido una persona que no crea en mis posibilidades. Ujú,
yo siempre ha sido lo contrario. De hecho, no me importa reconocer alguna anécdota que os podéis reír bastante. Porque soy de tirar para adelante. Si hay un 70% de éxito, yo voy para adelante. Hostia, pues eso es... Con un 30 no, con un 70 sí. sí. El Pero, otro pero cuenta pero- cuando has tenido un sí, 70% o menos y has tirado. porque el 30 yo siempre confío en que el 30 es porque no estoy lo suficientemente preparado para... porque uno no puede saber de todo, uno no nace sabiendo de todo. Eso. Entonces ese 30 siempre vas a tener margen para prepararte un poco más y después el doble de atención, el doble de intensidad y el doble de todo. Eso Y sí, ya está. eso sí. Ya, por ejemplo, ahí un está la ejemplo, compensación. Venga. diario de Andalucía. Cuando yo llego de Cádiz, yo vengo en el año 98, pues si tengo ahora 43 años no te sé calcular, pero unos 20 y poco. Y yo llegué de editor gráfico, jefe de fotografía, a un periódico. No era un periódico, en fin, no tenía la trayectoria de ABC o tal, pero bueno, Diario de Sevilla se creó posteriormente y podría haber sido un caso de éxito haber seguido hoy, igual que desapareció. Y yo llego allí, un proyecto bonito, de esto en el que tú abres el ascensor y hay un pasillo enorme, con 20 años que tiene, viniendo de otra ciudad. Y cuando yo llego aquí, los que ahora son mis amigos, a los que quiero con locura, pues la primera sensación que tenía es que hace un tipo de Cádiz aquí dirigiendo esto. Y la segunda fue, vamos a intentar engañarlo porque así vivo mejor, ¿no? Y bueno, tú vienes de Cádiz, no conoces la ciudad. Yo había estado aquí de pequeño en la Expo 92 un día que me trajeron en autobús y no me dio tiempo ni de bajarme casi. Y no conocía la ciudad absolutamente nada. Y de momento te ponen a coordinar pues a un montón de fotógrafos. A las 10 de la noche te llegaba un listado con 20 fotografías y tú tenías que decidir quién iba a las 11 a un sitio, después iba a las 12, después venía tal, no sé qué. Y yo no sabía. Y otro a lo mejor pues dice, no, mira, yo esto no estoy preparado, ya está. Lo que yo no iba a hacer era engañar a en este caso, ya le digo mi cliente, en su día era mi empleo. Lo del cliente ya se queda para toda la vida. El caso es que, bueno, yo acepto el reto, por supuesto, es trabajo y además me parecía ilusionante, pero ahora tú tienes que buscar cómo, ¿no? A mí, por ejemplo, en aquel momento, pues se me ocurrió no decirle nada a la gente. Me daban la planilla, a las 10 un fotógrafo en Cartuja, a las 11 otro en la Academia de las Buenas Letras, a las 3 no sé dónde, tal. Yo lo cogía, se lo pedía a la secretaria del director, cogía mi moto que me la había traído y con el plano de fotos, con la plana de fotos, hacía el recorrido completo de las 20 fotografías, que a lo mejor me llevaba una hora. Y iba midiendo así, por un lado aprendía dónde estaban los sitios y por otro lado veía si era posible que un fotógrafo llegara a un sitio a otro. Qué bueno. Después, yo esto no se lo conté a nadie, después repartí. Ya, y menos jefe, claro. Y claro, hubo algún espabilaete al que hoy adoro, que esto es imposible, ¿eh? Esto es imposible. Y yo me callaba, yo no decía nada. Decía, no, bueno, tú inténtalo. Yo sabía a lo mejor que estaban pegados o que, en fin, las sabía todas, ¿no? Claro. Y hasta que un día, al meo por ahí, lo metí al despacho, le conté mi secreto, me dijo que, en fin, que iba a pasar con él, le dije que no pasa nada, digo, no me lo haga más. Ya está, no me lo haga más porque no, así no. Qué bueno, ya sabéis que somos íntimos. Te podría contar miles, esa no es fotográfica, es de trabajo, si te fijas. O sea, sí. Lo que quiero decir con eso es que te puedes adaptar a cualquier circunstancia, teniendo claro. Te podría contar, mira, te cuento otra que esta dice, me encargan una reproducción de una obra de arte brutal de grande, una cosa bárbara. Reproducir obras de arte es complicado muy complicado. Y quien me escuche dirá, ¿y qué hace un fotoperiodista? ¿No? Pues esa es la historia de mi vida. Comer. Yo no decía nada que no, nunca he dicho nada que no. Claro. Como decía decía y dice, ¿no? Pues lo que ha dejado es la profesión que se ha jubilado. Un compañero al que tanto tú como yo le tenemos un cariño enorme, ¿no? Que
que es Pérez Cabo, ¿no? Nuestro querido Jedi. Yo le escuché en una ocasión decir que antes de estar en el país, él estaba de fotógrafo en la Diputación y tal, ¿no? José Manuel Pérez Cabo hizo durante muchísimos años, fue un gran fotógrafo del país en la edición de Andalucía, ¿no? Uno de los históricos. Y bueno, él cuando estaba allí en la Diputación, él estaba realmente de autónomo, ¿no? Era fotógrafo autónomo, ¿no? Y él decía que montaba el estudio entero para hacerle una foto de carné a cualquiera. Y fijaros que una foto de carné puede costar, en la época costaba a lo menos 100 pesetas, ¿sabes? Y le decía que yo, Jedi, y esto, dice, ¿y si le hago la foto del carné al dueño del Corte Inglés? Y me contratan el Corte Inglés de fotógrafo personal y no sé qué. Qué bueno, tío, qué bueno. Entonces... Todo eran trabajos grandes. Yo eso lo he aplicado siempre. No hay trabajo pequeño y no sabes a dónde te lleva. Y de hecho, de un reportaje te salen dos. Si le prestas mucha atención, ayer fui yo a Gibraltar para un tema y ya me he venido con la idea de otro, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque hablas con la gente, estás con la antena puesta, estás receptivo, te sientes creativo y salen otras cosas. Entonces, las relaciones con las personas, todo eso afecta a la fotografía, salvo que te dedicas a hacer fotos de árboles en la montaña, que también. El cuadro, cuéntame el cuadro, socio. El cuadro. La reproducción del cuadro. La anécdota de la reproducción del cuadro que acaba de decir. ¿Hay que contarla? Bueno, si no en el La obra- capítulo 2. Pero, La ¿qué obra, te pasaba? la obra de arte era grande, no, inmensa, ¿vale? El problema era que el cuadro ocupaba completamente el ancho de pared a pared. Anda. Entonces, claro, no te permite poner los focos a 45 grados de entrada. ¿vale? Nada, rebotes por todos lados, una caja de luz, vamos. Era completamente imposible. El lugar era un lugar antiguo, con mucha madera, oscuro, todo. Yo les presupuesté por el cuadro en aquella época pues una cifra demencial para que no me lo encargaran. Pero tuve la mala suerte de que me lo encargaron. Me hice acopio de todo el material que yo creía que podía necesitar, pero sabía que iba a ser complicado. Desde filtros polarizadores para la luz, no solo para la cámara, sino para polarizar la luz de los focos. Hostia, tú. Focos de distinta naturaleza, la propia cámara, o puedes polarizar en cámara, polarizar en foco, en ambos. Y me monté 200 esquemas en la cabeza. Y el único requisito que les puse fue que yo me encerraba en el sitio y no quería a nadie. Y era porque iba a tener una profunda vergüenza. O sea, no, porque iba a llegar un momento en el que no iba a saber resolverlo, básicamente. Qué bueno. El caso es que después de 6 horas conseguí sacar una copia limpia. Pero tardé 6 horas. Y hubo una hora entera que estuve sentado en un escalón dentro diciendo, pero ¿cómo se te ocurre? Pero ¿cómo se te ocurre? Se sabe. Qué bueno. De todo se sabe. Qué bueno. Bueno, pues nada, voy a mirar un poquito el chat. Ya habéis visto que aquí, por suerte, no hay guiones ni nada. Si hubiera guiones ya nos lo habíamos saltado 7 veces. Pero habéis visto que Camaleón es el socio este y por qué se le aprecia tanto. Mira, nos dice Seba Gallardo, muy buenas, ¿qué pasa? ¿Sobrevive el fotoperiodismo a la era digital? Uy, yo ya tengo respuesta, pero está aquí Fernando para responderla. ¿Sobrevive a la era digital? A ver, ¿el fotoperiodismo sobrevive a la era digital? Si tengo que responder a esa pregunta tal cual está planteada, el fotoperiodismo sí sobrevive a la era digital. De hecho, ha sobrevivido. Lo que no sobrevive es el 90% de los fotoperiodistas. Ahí está. El fotoperiodismo se seguirá ejerciendo. Yo nunca me he caracterizado, sí por defender al gremio como fenómeno sectorial, o vamos a llamarlo como queráis, porque sí creo en la especialización, pero tampoco, los que me conocen lo saben, tampoco he sido de ese palo en el que defendía que
que un redactor no podía hacer fotos o que no sé quién no podía hacer no sé cuánto. Y, en fin, la deriva de los medios es la que es. Ahí no, eso no se puede cuestionar. Y nosotros en su momento fotoperiodismo le llamábamos a poder estar informando igual que informan nuestros compañeros redactores. Es decir, yo recuerdo, por poneros algunas anécdotas así vamos, de abuelo nivel top, ¿vale? De estar con un compañero al que le encargaron que la persona a fotografiar que daba la rueda de prensa, el editor de ese medio, al que no voy a nombrar, pero Tengo ganas, pero tengo ganas. pero me apetece muchísimo. Quería sacar la rueda de prensa, pero quería evidenciar que el protagonista de la rueda de prensa no había cumplido con el pacto que tenía con el editor publicitario. Entonces quería cubrir la rueda de prensa, pero mandarle un mensaje de, oye, pórtate bien porque somos muy rebuscados, ¿vale? Entonces le encargaron al compañero fotoperiodista que le hiciera la rueda de prensa sin que se viera el protagonista de la rueda de prensa, que estaba él solo. O sea, imaginaros como fotógrafo que os encarga una fotografía de un señor ante unos micros y no quiere que salga el señor. Y no quiere que salga el señor. para que el editor al día siguiente pues lo llame y le diga, vamos mal, ¿eh? Pues este no es el camino, ¿eh? Emulando al padrino, claro. Y el fotoperiodista seleccionado para el encargo no fui yo, fue el compañero Jorge Zapata, el que otro fenómeno. os animo a que lo sigáis. Está ahora mismo es plantilla de F en Málaga. En Málaga. Y tiene un talento envidiable. Y bueno, no se le ocurrió otra cosa. Montó el 300 milímetros el que solemos llevar para el fútbol, un tele muy largo. Se fue al final con un monopié y tiró 3 carretes al tipo en baja obturación. Entonces consiguió una fotografía en la que el tipo había hecho así y se había cabreado y había hecho así. ¿Vale? Entonces se le veía, era maravilloso. Se le veían las manos y había cogido el movimiento y utilizado una obturación baja y se veía el movimiento de la cabeza. ¿Qué era aquello? A ver, entonces, cuando estos editores Golfo existían, pues mira, aunque fuera para eso, servíamos los fotógrafos. Hoy en día la verdad que es que, mira, el escenario Sebas ha cambiado muchísimo. Y te lo voy a explicar de una manera en la que no me presento o no presento al gremio como una víctima siquiera, sino como una consecuencia del cambio, ¿vale? Porque hay que irnos... nosotros hemos tenido un problema durante muchísimos años y es pensar en la fotografía y no hemos pensado en el contexto en el que trabajamos, para poder entender por qué se producen los cambios y cómo adaptarnos a ellos. Yo por lo menos siempre he sido de esa opinión. En la época en la que las cosas iban bien, un señor iba a un kiosco, pagaba 100 pesetas, 1 euro posteriormente, que también ha llegado al euro, hemos estado hasta hace poco bien, y entonces el periódico se lo llevaba y no había manera de saber si el tipo se había interesado por los crucigramas, por el deporte, por la cultura o por política. No había ROI, no había analítica. No se podía auditar. Eso hacía que el editor pues optara por hacer una información densa, exhaustiva, con muchísimo material, y entonces todas las fotos valían lo mismo. Lo mismo valía la presentación del cartel de los actos en la maestranza, que podía valer un reportaje muy trabajado, en el sentido de que todo tenían espacio, ¿no? Después una cosa podía tener una valoración económica mayor, pero para el editor todo era importante. Ahora ocurre lo contrario. Ahora en medios digitales abres la home, aparecen las informaciones y la información que ven que no va a tener interés, que no va a despertar interés, que no va a generar audiencia, empieza a caerse. Entonces ya no te hace falta la foto, o si lo van a meter porque a lo mejor hay un acuerdo venga a través de un patrocinador, pues ya la foto no tiene importancia, no tiene retorno, ya empiezan a hablar de la palabra retorno, qué palabra más fea.
Digo, el famoso ROE, porque qué duro. sobre ese retorno os podría contar mil anécdotas de los tiempos actuales que no son muy agradables, pero no dejan de ser anécdotas, y como ya te las tienes que tomar. Y entonces entra la palabra retorno. Y esa palabra ha matado a la profesión porque una fotografía que tú publiques, pues si no llega la información a tantas personas, tal y cual, tú empiezas a pensar que esa fotografía es prescindible. Cuando te das cuenta, se puede prescindir de muchas fotografías, porque a quién le gusta una fotografía de un señor delante de unos micros. Pero es que hace 20 años, hace 10 años, las hacíamos. Hoy en Y, día no se hace. y El no, muchas. claro, el no hacer fotografías de señores con micro, pues te provoca que tú no tengas una necesidad diaria de encargarle 5 fotografías a un profesional, y eso hace que al tenerle que encargar 3, 4, pues el profesional no pueda vivir de esos encargos. Entonces, es un hecho que ha ocurrido y en el que, bueno, otros culparán a quien quieran. Yo, bueno, no dejo de entender que es que simplemente los tiempos cambian. Hace 100 años íbamos en burro y ahora vamos en coche. Han cambiado y además muchas veces, por muchas razones, por muchos motivos, yo creo que aquí el que sobrevive básicamente es el que lo sabe leer, anticiparse y cambiar, pero es que cambios pero brutales, ya casi que no nos preocupamos de esos términos como tú has dicho, ¿no? Que si el plumilla era el enemigo, luego el enemigo era la publicidad de los periódicos por los espacios, luego las páginas web, luego el vídeo, luego el... Sí, sí, enemigo aquí tenemos permanentemente, ahora los community managers, los social media que llevan el móvil, el currito que lleva al lado el político de turno que le hace la foto, es que entonces esto va a cambiar y va a seguir así, yo creo, esto no va a cambiar, pero al final pues nada, da contenido de calidad, esforzarse, como tú dices, echar el doble, el triple de esfuerzo y que tu resultado sea mucho más interesante. Qué interesante, Guillo Russo, además escucharlo de ti. Nos pregunta Isaías por el equipo, que muchísimas gracias, dice Seba, que te ha explicado perfectamente. Sí, es que esto es un libro abierto. Y esto, Gracias, Seba. él dice abuelete, pero claro, eso es, los cubanos dicen acumulando experiencia. Aquí ya estamos en esta fase, Que Isaías te pregunta por el equipo de fotografía para el Betis y la deportiva y tal, pero como vamos a ver luego algunas fotitos, te lo digo, porque a mí me han sorprendido algunas fotos de las que veo que me han gustado mucho de tus partidos de Betis, porque intuyo que ya no metes teleobjetivo en todo y me lo paso bomba cuando veo esa fotografía más cercana a los inicios que vuelven a estar como de moda. Y no hablo de la fotografía detrás de la portería con angular y disparadores, no hablo de otras cositas. Así que luego lo vemos. Pero dejadme que os enseñe por lo menos una foto de Fernando, ¿vale? Porque es que él ha venido a enseñarnos unos proyectos con los que no ha cerrado grandes negocios, por llamarlo de alguna manera, con sus clientes, como él menciona. Y a mí me gustaría que vierais fotos para que contextualizarais un poquito, vierais que no solo es pasión de amigo el que esté aquí alabándolo, ni siquiera que él tenga muy buen verbo para hablar de sus experiencias. Vamos a ver, por ejemplo, fotografía de lo que él me llama cuando me manda lo del atún, ¿vale? O sea que es poco onírico, poco poético, pero si veis pues su fotografía. Háblanos un poquito de este proyecto, Fernando. Lo del atún te lo dije para que lo entendiera rápido. Pues yo no he puesto de milagro lo del atún aquí. O sea que. haberlo puesto que no habría problema tampoco. Es que tú. Muchas veces le damos demasiada vuelta a las cosas, Raúl. A eso me refería, que yo veo tus fotos y ya hablan por sí solas. Buenas tardes, Fran. Ya están contando esa historia. O sea, que es que muchas veces o yo creo que muchos quieren suplir con un gran titular o un gran título la carencia estética o visual o técnica de la fotografía. En este caso, no, es que vaya a ver una foto increíble. Y este proyecto, él sigue peleándolo y a lo mejor no ha tenido sitio, como tantos otros que vemos a diario, porque ya os digo, si veis las redes sociales de Fernando, su proyecto de lateral, los medios en los que publica a diario, lo flipáis. Pero ahora ves esto y dices, no, aquí, mira, te voy a enseñar esto que me ha dado un poco de corajillo, que no esté colocado todavía, porque... Y ahora veis la foto, atención, ¿eh? Cuéntanos un poquito cómo te metes en este proyectito, ¿no? Y cómo trabajas No.
No estoy intentando colocarlo, ¿eh? Yo- no salió y no salió, ya está. Ah, A ver, ¿y desiste un fotógrafo como tú? a ver, ¿Esto pierde a ver. la No, actualidad o qué? no existe un... o sea, en esto del fotoperiodismo no existen dos compañeros iguales. Yo en mi caso, cuando me meto en un proyecto, yo soy poco de apostar a hacer el proyecto y después intentar con el material despertar el interés de alguien, ¿no? Del editor, Ajá, ¿no? ajá. Yo creo que son apuestas para el principio. Hay muchos compañeros de reconocido prestigio que funcionan así, que creen en los proyectos, van hasta el final y después lo intentan. Ajá. En mi experiencia, a mí no me ha salido normalmente me ha salido mal cada vez que lo he intentado. No sé si es que me ven la debilidad de que ya está hecho y los quiero cobrar. Esto es broma, ¿eh? Es broma. Pero el caso es que mi experiencia no ha sido buena. A mí los medios ya me conocen, tengo esa suerte que no tengo que llegar a puerta fría y para mí es muy importante la preproducción. Y hoy he compartido contigo una de ellas, ¿no? Que Ujú, no sé ni si saldrá. ujú, Pero a mí el trabajo empieza muchísimo antes de la fotografía, lo hemos hablado muchas veces. Y en el caso, por ejemplo, este del atún, pues yo llevaba muchísimo tiempo, te diría que desde pequeño. O sea, yo le decía a mi padre, papá, busca a ver de qué manera nos podemos meter en una almadraba en Barbate. ujú, Mm, En su día no lo hice, no se dio el caso, tampoco que me fuera la vida en eso, ni apretaran demasiado a mi padre, pero bueno, era una ilusión que tenía de siempre. En las almadrabas son bastante reacios porque es verdad que con el paso de los años pues ya desperta el interés de muchísima gente y ellos están trabajando y no les apetece, porque además os digo una cosa, es duro, ¿eh? Es duro. O sea, el compañero que vino conmigo hubo que llevárselo entre dos personas y lo tiraron como atún a otro barco para que fuera para atrás. Y yo me quedé allí y pasé un mal rato, horas, ¿vale? Entonces yo entiendo que estas personas pues no le dan acceso a todo el mundo y a mí me costó bastante tiempo. Entonces, como era una cosa que me apetecía, pues nos lanzamos a hacerlo. Pero yo la idea que tenía, a nivel más de storytelling, ¿no? Era contar un poco la trazabilidad del atún, ¿no? Es decir, desde que el atún llega a nuestras costas, ¿no? Bueno, al estrecho, eh, pues todos los que intervienen en el proceso, desde ahí hasta el plato, ¿vale? Entonces, pues bueno, hice toda la trazabilidad completa y después lo ofrecí y bueno, el problema que tenía con este tipo de producto, que yo lo sabía, lo que pasa que era una cosa que, como os digo, me apetecía bastante hacerlo y bueno, adopté, o sea, trabajé con ese riesgo, es que, bueno, no es un tema original. Hay muchísimo trabajo hecho ya sobre la almadraba a lo largo de los años. Las técnicas no han cambiado en exceso, han cambiado un poco, pero no en exceso. Entonces este reportaje fotográfico puede parecer fotográficamente solvente, pero a lo mejor como relator no está aportando a un lector una historia muy diferente a otra que hayan podido abordar anteriormente. Entonces, pues bueno, pues quedó en un intento y ya está. Y no pasa absolutamente nada. De esto tiene que haber muchísimo, ¿no? ujú. Y por ahí está, algún día se partirá el disco duro. Pero Mm. bueno, ya quedan los registros del canal de Raúl Díaz. Ya, pero yo sigo flipando con este trabajo. O sea, yo ya lo conocía y había visto cosas y es verdad pues que tendrá su complejidad, no lo niego, y que no tendrá su hueco, a lo mejor el formato, tanta fotografía y no un vídeo, no lo sé porque yo tampoco entiendo el mercado, por llamarlo así, ¿no? Claro, Y de hecho, fijaros cómo me queda de claro tu forma de trabajar, porque además la conozco y hoy ya la he conocido una vez más o la he refrescado una vez más, que tú haces mucha preproducción y tú trabajas sobre encargo. Pero es verdad que me sigue quedando esa sensación de decir, ¿y un trabajo así se va a quedar sin publicar? En fin, ya lo estáis viendo, o sea, es la intimidad una pesca en almadraba, ¿no? al final también te digo una cosa, Raúl. No he tratado o sea, sinceramente, se lo comenté al País Semanal, mm, pues ya habían hecho hace un montón de años otra y es un medio que es bastante exquisito en tal. En el momento que te Ujú. dicen que en el año 87 hicieron otro, ya no lo van a querer, para que te hagas una idea.
y a otro medio más no tenía un enfoque claro singular, porque yo siempre, a lo mejor, una de las cosas que ha hecho que a lo mejor mis trabajos hayan tenido un poco más de salida, a lo mejor, o que haya aguantado un poco más tiempo sin caerme del precipicio, han sido porque mis trabajos han tenido mucho de periodismo, aparte de fotoperiodismo. Es decir, cuando yo llamo a un medio, la foto la ven después de que les cuento la historia. Pero si no les interesa la historia, no me van a mirar la foto. Entiendo. Entonces, otros compañeros enseñan la foto y bueno, a lo mejor están en otros mercados o lo que sea. Yo siempre he primado la historia. Para mí la historia es interesante. O sea, yo disfruto con esto, pero mañana puedo disfrutar haciendo un podcast, por decirte algo, y puedo disfrutar bastante. O sea, a mí me interesa mucho el relato. Obviamente que con una fotografía en mis manos soy feliz. O sea, con una cámara, perdón, en mis manos soy feliz. Pero a mí me interesa muchísimo el relato. Y bueno, en este caso el relato, pues no tenía una singularidad bárbara más allá de esa trazabilidad, que es un proyecto documental, ¿no? Pero ya está. No había un relato que se saliera de lo que es, pues bueno, el atún del mar a la mesa. Bueno, supongo que ya habrá habido proyectos antes como este y bueno, a la hora de meterte en un proyecto, salvo que te apetezca mucho, como me pasó a mí con este, pues no le recomiendo a nadie que, o sea, no en términos de rentabilidad, que se meta a hacer algo que después no vaya a tener salida ninguna. Yo además, por falta de tiempo, por lo que sea, tú has visto mi web, es un desastre. O sea, sí, ese tema te lo iba a sacar, tío. Este tema te lo iba a sacar porque tú sabes cómo soy yo. Es una tarjeta de visita. No puse ahí el trabajo que hice de Juan José Padilla, de la retirada de Juan José Padilla, del torero, y ya está, no hay más nada. Es una tarjeta de visita y no es que ni siquiera el de Juan José Padilla me pareciera ¿Cómo ves el partido? Ni peor que el resto. Era la carpeta que estaba arriba cuando cogí el tema de WordPress, o sea que... Ahí directamente. No, te iba a sacar el tema porque es curioso que alguien así como tú, que realmente pues tiene, bueno, tiene que, espérate no, sí, está aquí, que creí que la había liado parda, pero está aquí con el delay, que estaba mostrando la web. Te iba a sacar el tema porque precisamente alguien como tú, bueno, que realmente... bueno, trabaja y mueve su venta, su propio producto, su propio servicio. Me parece que no está saliendo en la navegación, ¿no? La web. Os estoy intentando mostrar la web de Fernando, pero tengo la sensación de que no aparece. Bueno, pues vuelvo al atún y ya os enseñaré la web también. Pero me chocaba, ¿no? Digo, pero claro, por otra parte no, porque tú has dicho que tu método de contratación básicamente es ese. O sea, a ti te llama uno, te llama otro, con esa implicación terminas yendo a otro proyecto y al final, pues por suerte no te ha faltado el trabajo. Y eso es lo que habla por ti. Me sorprende un montón en esta secuencia que ya estamos llegando al final, cuando ya el atún está en Loja y tal. El contraste de cuando tú estás viendo trabajar a la gente en la Almadraba y esa dureza que se le presume a tu esfuerzo y a tu trabajo, de hecho hay compañeros que no lo aguantan, y cómo ahora llega la pieza ahí y el personal fotografiándolo, eso tiene que ser impresionante, ¿no? Tú ver ahí el show business que se monta alrededor de esto. Porque claro, el atún ya se ha convertido en un fenómeno. Hay muchísimos turistas gastronómicos, tanto del proceso del atún como después de esa cata, se organizan catas. Ese era un poco el relato, ¿no? Cosa que hace 30 años, pues imaginaros, ¿no? El atún llegaba y cortaba aquí y allí y ya está, a la mesa. Y hoy en día todo forma parte de este espectáculo, ¿no? De Instagram y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues me llamaba mucho la atención. Fijaros aquí la que se forma cuando llega el atún al puerto de Conil, ¿no? O sea, una procesión, yo veo ahí una procesión. O sea... Sí. Nos dice Laina que los proyectos personales muchas veces se quedan para unos mismos o unas mismas. La verdad que sí, lleva toda la razón. Cierto. Fíjate, el show de la Loja es tremendo.
Esto es la subasta, ¿no? Esa es la subasta. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, es una industria montada en torno bueno, y cuando la gente ya lo ve al final en el plato, no se imagina lo que tú aquí muestras en este trabajo. La verdad es que... A mí siempre me ha llamado mucho la atención el tema del atún, porque no hay otra forma de hacerlo. Yo creo que eso ha pasado, o sea, ha sobrevivido, ¿no? A otros métodos tradicionales y demás, porque, bueno, es que es la forma de hacerlo. No hay otra. No se puede meter en un criadero y todo este tipo de cosas, una piscifactoría. Obliga a mantener la tradición, pero aún así existen ya pues estas variaciones, ¿no? Con respecto a hace 30 años, ¿no? El público oriental, ¿no? Despierta el interés del público oriental, se convierte en algo gourmet, ¿no? Estas fotos, por ejemplo, que veis ahora, a mí me llamaban muchísimo la atención porque, claro, es como pones ahí el atún en el centro y de momento un montón de personas bien vestidas, arregladas, se ponen en torno a eso, ¿no? Que ha quedado del atún encebollado, ¿no? En el bar de turno con el tanquecito de cerveza. Entonces, ha pasado ya casi, ¿no? Pasa como con el pan, ¿no? Que es otra historia que me seduce muchísimo, ¿no? Que se ha convertido en un gourmet, ¿no? Habéis visto ahora las tiendecitas estas, entre ellos en una hace poco Los Remedios, y pedí 2, 3 tipos de pan y tal. ¿Cuánto? Y me dice 17 euros. Y digo, pues mí que bien. Porque me gustan más los picos. Y me había ido con una bolsa con pan, Raúl. Pues eso. Esto es lo mismo. Y ese era un poco el relato que me gustaba contar. Pero bueno, ya te digo que es una cosa que es evidente, ¿no? Que tampoco, o sea, que eso lo estamos viviendo todos, que no es que tenga un enfoque de una singularidad tremenda, ni mucho menos. Son reflexiones de uno y ya está. Pues así acaba y no acaba mal. Acaba bueno, donde tiene que acabar, acaba en el plato que a muchos nos gusta. Pues esto es una pequeña traza, nunca mejor dicho, del trabajo que hace Fernando, que ya os digo. No echarle un vistazo a su web, ya le acabo de echar la bronca, o sea, él sabe cómo soy yo también con este tema, pero por suerte, mira, yo conozco gente que no tiene ni página web y tiene más trabajo que nadie en el mundo, o sea que también puede pasar, que muchas veces nos obsesionamos con las estructuras y el trabajo y el dinero vienen a lo mejor por otro lado. Pero sí echarle proyectos, por ejemplo, háblanos un poquito de tu trabajo con Barahona y de cómo acabas en estos medios, el Confidencial, el Español, todo esto. Te saluda Nividia, Eduardo Parra de Madrid, otro maquinón que estuvo aquí Muy ya. buena, Eduardo. Pues háblanos Gracias. un poquito de ese trabajo también, de lateral, vamos. O sea que... A ver, nosotros, a mí los trabajos de largo recorrido siempre han sido lo que siempre he querido hacer, ¿no? El problema que tenía, que siempre se ha presentado cuando estabas en Prensa Diaria, que a ti te ha pasado, Raúl, que tú has estado muchísimos años, es que cuando tienes una lista de encargos de 10, 12 temas, pues es complicado, ¿no? Pero yo en su día, incluso cuando estaba en El Mundo haciendo Prensa Diaria, yo siempre reservaba un pequeño espacio para ese tipo de proyectos personales, ¿no? No sé si llegaste a ver uno que hice, por ejemplo, del circo, que me pegué, casi Sí, me metí en un circo. madre mía, ese trabajo, tío. Madre mía. Que además, ese trabajo viene muy a colación con lo que hablábamos hace un ratillo de la diferencia entre el periodismo digital y el de papel, ¿no? Porque ese trabajo en El Mundo, el año que se hizo, todavía los motores del mundo admitían vídeos de 5 megas, 3 megas, es decir, los vídeos eran una auténtica... no quedaban bien, pixelaba, tal... A no ser que metieras un enlace embebido de YouTube, este tipo de cosas ya se empezaban a hacer. Y entonces al final tú te hartabas de trabajar y después tenías una doble página. Y recuerdo que metieron una foto y otra pequeña. Y yo me había pegado, no sé, yo podía tener 150 fotos de calidad de ese trabajo. De hecho hice 2 trabajos, hice 2 historias dentro del propio circo, ¿no? Y bueno, a mí cuando ya con el tiempo, que por lo que te lo decía,
se abre un poco la posibilidad esta de poder contar las historias en portales web que tienen infinitas posibilidades. Pues a mí me parece apasionante. A mí eso me estalla el cerebro. En el caso de Pepe, que me lo nombrabas antes, de Barahona, bueno, yo empiezo en El Español antes de que entrara Pepe, que fue el primer medio con el que colaboré con él. Yo ya lo conocía de la época del Mundo, que fue becario en El Mundo cuando yo estaba trabajando allí, porque Pepe es más joven que yo. Y bueno, yo recuerdo en aquella época que en las 3.000 viviendas era de los pocos becarios que yo vi entrar andando, sin ningún tipo de problema con su libreta y su bolígrafo. Entonces, pues bueno, cuando él terminó en ABC, me dijo: Fernando, si te enteras de algo tal. Yo conocía la valía que él tenía, precisamente porque era un tipo que en cualquier lado no tenía reparo, no tenía, escribía además francamente bien y era muy multidisciplinar, o sea, una persona con la que me identificaba mucho, porque yo también me considero bastante multidisciplinar, y no me lo pensé. Y bueno, la forma de entrar fue de lo más surrealista del mundo. Les ofrecí un tema al Español, que yo estaba solo, me dijeron que les gustaba mucho el tema, y les dije: pues si lo queréis lo tiene que escribir si no se hace el tema. Hostia. Me dijeron que sí, probaron, les gustó, y a partir de ahí empezamos a producir en equipo, ¿no? Y bueno, con Pepe lo que hacíamos, que como las cosas estaban ya como estaban, nadie te iba a llamar en Andalucía para hacer, como hablábamos antes, una rueda de prensa o un tema de consumo rápido, porque aquí ya los gabinetes de comunicación ya habían copado la mayoría del espacio. Yo mismo he estado varios años en gabinete de comunicación, Raúl ha estado también, tú has estado también. Pues bueno, conocíamos, tanto tú como yo, Raúl, conocemos el escenario, sabíamos que ya ahí no había trabajo. Y como lo que me gustaba era lo otro, pues dije: vamos a volcarnos en eso. Entonces, dos personas, dos cabezas piensan más que una. Y bueno, nos lo tomamos como una redacción. Los lunes empezábamos a darle vuelta a la cabeza, qué relato contar. Y así se fue un poco construyendo la historia nuestra, ¿no? Y después las posibilidades que te da, ya te digo, los medios. Yo sé, en El Confidencial, por ejemplo, el laboratorio del Confidencial es un lujo. Nos hicimos, por ejemplo, un tema sobre el Satisfyer. No me acuerdo. Y ese tema, independientemente de que te pueda gustar más o menos el tema, la temática, pero te permite hacer un storytelling a todos los niveles muy potente, precisamente porque te hacen es como si te hicieran un periódico para ti solo. O sea, te crean un microsite en el que de momento hay infografía, hay audio, ocurren cosas cuando pasas scroll y tú empiezas a construir así. O sea, es una auténtica pasada. O sea, tú no vas a hacer el tema y después aprovecho y distribuyo 4 fotos, sino que tú vas a hacer el tema con las ideas en la cabeza de cómo quieres plantearlo, y eso es una gozada. Eso antes era inviable, o sea, eso antes no existía. Entonces eso es lo que hizo que a nosotros despertarnos, ¿no? Todo ese mundo que empieza a ponerte los ojos, ¿no? Como dos huevos fritos, como digo yo. En este caso, fíjate, una transición o un cambio que vosotros aprovecháis en corriente a favor, claro, no con poco esfuerzo. O sea, no es una ola cómoda de navegarla porque es a base de esfuerzo y de trabajo, pero que te permitía, o sea, sacar todo lo que tú tenías y Pepe tenías, y por eso yo creo que el resultado es que mira, Raúl, aquí no pretendo yo hacer ahora de coach de nadie, ¿no? Y aquí no estamos hablando de fotografía cuando te digo esto, pero sentarnos en el sofá a llorar por lo que fuimos. Amén. Yo no le veo absolutamente ningún sentido. Primero, porque no tienes un problema y no hayas una solución, con lo cual el problema persiste. Persiste, dura, claro. Y después encima, porque va pasando el tiempo, vas perdiendo pelo. Yo me recuerdo hace 6 meses tenía un flequillo fantástico y ahora me he quedado así. Y no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces es mucho mejor
hacer que los vientos jueguen a tu favor y ver cómo poner el velero en el sentido correcto, lo que hablábamos antes, ¿no? Con esa analogía. Es simplemente buscar la fórmula, ¿no? Y nosotros buscamos ahí precisamente esa fórmula para seguir contando historias, que es lo que nos gusta, y en este caso que jugaran a nuestro favor todos esos recursos existentes y que antiguamente no contábamos con ello. Cuando tú llegabas a una historia con una dimensión brutal, te cogías el periódico, ponías una foto y decías tú, ¡ea! Ahí la lleva. Y llevo un mes y medio trabajando en esto, ¿no? O sea, que te creaba cierta frustración. Ahora tendrás otras frustraciones. Bueno, en la vida también son frustraciones. No hay ningún problema. Oh. Y yo, pues has mencionado lo del circo y a mí se me han puesto los vellos de punta. Yo recuerdo ese trabajo. Ese trabajo fue íntimo, no lo siguiente, tío. Y ese trabajo, a mí me gustaría algún día poder enseñarlo por aquí, a ver si, como te obligaré a venir otra vez con otra amenaza de muerte, te lo traes, tío, porque aunque tengo aquí Rumanía, que también es un trabajo interesante, que ahora muestro ya un poquito más rápidamente, porque sé que te tenías que ir, pero mira, lo sacamos adelante y nos cuentas un poquito de esta historia de Rumanía, pero lo del circo me he quedado yo con muchas ganas, con muchísimas ganas, vamos. El circo, además, que lo recuerdo con mucho cariño porque el lector o los lectores jamás te van a valorar y es una cosa que todos los que nos dedicamos a esto, y tú lo sabes, que lo has vivido en primera persona, nunca, o sea, tú nunca puedes hacer algo y darle más valor porque te haya costado más esfuerzo, porque el lector lo ve, si la historia le pega un pellizco, pues entonces habrás hecho las cosas bien, y si pasa inadvertida las has hecho mal, tengas el esfuerzo que tengas. Así es. Pero yo esa historia la hice en época de feria, que es cuando vino ese circo a Sevilla, en Feria de Abril, que tú como nadie sabes el nivel de exigencia que en aquella época te pedían los medios para cubrir la feria. Y yo por aquel entonces me encargaron entera la Feria de Abril de toros. Además, o sea, yo iba por la mañana a la feria, hacía feria, y por la tarde a la plaza hacía la corrida, ¿no? Y cuando yo ya entregaba, que eran las 10 de la noche, era cuando yo me iba a producir el tema del circo, que primero me costó, pues convencer al personaje singular, que después le cogí un cariño tremendo con el paso del tiempo, pero que era un señor que no quería atender absolutamente a nadie. Y después trabajar todas las noches allí, no dormir y seguir y seguir y seguir y seguir. Esto, bueno, es lo que nos gusta, es nuestra pasión, y cuando cuentas un relato que te emociona, que eres capaz de transmitir, ¿no? Por esa correa de transmisión de la que hablábamos antes, pues lo disfrutas mucho y no te pesa el esfuerzo, ¿no? Y el sueño. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Totalmente. Pues eso lo vamos a dejar ahí parado. Bueno, estoy proyectando que si no te vuelvo loco y vuelvo loco al personal. Mira, y me pregunta Laina por este trabajo de Rumanía si fue un encargo. Yo me acuerdo también de los detalles, pero cuéntaselo a fue otro fracaso. Yo hoy os he traído aquí fracasos, es como se aprende. Ya os lo he dicho, es que este tío es tremendo. A ver, esto fue una idea que se me ocurre a mí plantearle al Confidencial, ¿vale? Pero no, o sea, perdón, al Confidencial no existe, no, yo creo que ni existía. Al Economista. Al Economista, era la etapa del Economista, sí. Al Economista. Pero no era esta la historia. La historia era otra. La historia era una historia en la que el gobierno español o sea, el gobierno rumano, perdón, había llegado a un acuerdo con el gobierno español para que las personas de nacionalidad rumana que residían en nuestro país, que trabajaban en nuestro país y que tenían valía, les planteaban un sueldo muy razonable para que regresaran a su país, ¿vale? Entonces, bueno, lo que yo le planteé al periódico fue hacer lo que es a la familia que está aquí, la vida en España, los últimos momentos, irme con ellos en el avión y hacerle una nueva vida en Rumanía, que además eran determinadas fábricas con las que ya se había hablado, o sea que lo tenía todo. Yo me pegué como 2 meses produciendo esto, porque, en fin, el gobierno rumano era bastante reacio a confiar, porque
como cualquier proyecto político, me imagino que también tendría sus grises, no sería todo color de rosa, estoy convencido en fin, que tendría también sus particularidades. Y entonces, pues bueno, normalmente a los gobiernos lo que les gusta es controlar la comunicación, ¿no? Cualquier acción de este tipo. Entonces me costó bastante trabajo. Me dijeron que sí, finalmente. El periódico encantado me dijo que para adelante, claro, había tenido una iniciativa fantástica, coincidía además con la entrada de Rumanía en la Unión Europea, con lo cual, imaginaros, era perfecto. O sea, normalmente en periodismo utilizaba mucho lo que es la percha, ¿no? En este caso es que había dos perchas, ¿no? Parecía una clase de infantil. Estaba perfecto. Entonces, bueno, estaba todo sin problema. Yo salía, no recuerdo si era un lunes, un martes, el día que fuera en el avión, con esta familia con la que no había hablado. El jueves, creo que el viernes se despedía, en fin, yo iba a hacer de seguido, me mandaban el teléfono y yo hacía el último día de trabajo, fin de semana en su casa, ámbito doméstico y ya me marchaba con ellos a Rumanía. Y el caso es que el día que se suponía que iba a empezar a trabajar, pues marcas el teléfono de la embajada y no lo cogen. Y marcas el del intermediario con la embajada y no lo coge. Y no lo coge nadie. El avión yo tenía el billete, coincidía con la familia y digo, yo me voy a ir. No tengo la etapa de España, bueno, a lo mismo no, bueno, se puede contar sin la etapa de España. Bueno, allí en el avión obviamente no di con nadie, porque nadie te iba a decir soy yo, si le habrían dado indicaciones, supongo, y tal. Y bueno, pues me vi en Bucarest, con una semana entera hasta el billete de vuelta, sin nada, porque yo no había cogido hoteles, no había producido, porque no, en fin, estaba esperando, expectante, yo no sabía si me iban a llevar a Sirius, si me iban a llevar, no sé, a Transilvania, yo no sabía, no tenía ni idea porque no me lo habían contado. Y entonces pues me vi en Bucarest con la cámara y digo, bueno, ¿Vamos a hacer fotos? vamos a hacer fotos. Entonces, nada, me alquilé un coche en el mismo aeropuerto y me recorrí todo el país. Y bueno, salió esto que creo que, teniendo en cuenta que justo era un momento sensible en el que Rumanía, como os decía, entra en la Unión Europea, está a escasos días de entrar y allí estaban un poquito en rollo bienvenido Mr. Marshall. Entonces, de todas formas era la hostia, en creerme, aún sin la historia de esta familia, yo creo que no hacía ni falta. Es decir, ya el hecho de que entrara en la Unión Europea y como estaba el país, que eso desde aquí no los... Bueno, en fin, no hay 14 corresponsales en Rumanía, o sea, no. Pues la verdad que me sorprendió muchísimo y creo que el relato tuve muchísima suerte y quedó una cosa bastante, un retrato de una época, vamos, que era la época esa en concreto. Hace poco casi se recupera, no os digo el medio en el que tal, se lo estuvieron llegando a plantear, fue a mesa de edición para que yo hubiera vuelto 20 años después y hubiera recorrido los mismos lugares, pero al final se descartó y bueno, no pasa nada, es otro fracaso. Maravilloso, yo me lo pasé ahí genial. Maravilloso fracaso. Te vuelves a quedar con una experiencia para ti y a nosotros nos deja con el... Bueno, habéis estado viendo, he puesto un poco a él mientras contaba la historia, pero habéis visto la foto y no tiene desperdicio. Esto es otra... Esta foto, por ejemplo, está hecha en unos cementerios que están en el norte, en la región del Maramuresh, que allí en Rumanía es un poco como Andalucía, pero lo que pasa es que allí está en el norte, ¿no? La parte más que ha tenido menos desarrollo o que ha ido más tarde, ¿no? Una zona además mucho entorno rural y todo ese tipo de cosas. Y son unos cementerios que están declarados Patrimonio de la Humanidad, o sea, que son la hostia, ¿no? No os hacéis una idea, ¿no? Rumanía, además, en aquella época tenía todavía... yo me sentí un poco, hombre, demasiado aspiracional, ¿no? Tampoco tanto, ¿no? Pero bueno, aquello, ¿no?, que siempre te da envidia. A mí de Cristina García Rodero no me da envidia su foto, porque las fotos son fotos. Lo que me da envidia son las experiencias. O sea, son que llegar a una fiesta
en España en la que no había nunca ido un fotógrafo antes, en la que la gente iba a seguir emborrachándose sin mirar a la cámara, sin Brutal. mirarte, sin hacer Brutal. candado delante tuya, sin hacer el Sin, estúpido. sin cambiar de actitud, sin cambiar Cambiar de actitud. de todo, claro. Yo a eso lo llamo la invisibilidad, que es un concepto que a mí me flipa en fotografía, ¿no? El que tú llegues a un sitio y a Y no nadie exista. le importe que tú estés ahí. Y yo aquí me pasó eso. Por ejemplo, en el Maramuresh, yo vi que el tipo, para que entendáis el relato, yo veo que el tipo está cavando un hoyo, me pongo a hacer fotos. En el Maramuresh, olvidaros de hablar en inglés. Por supuesto en español, ya ni os cuento. Se habla rumano cerrado. Y bueno, pues tú eres un mimo. Lo único que pasa es sonreír mucho para generar empatía y que digan, mira, un guiri simpático. Ya está, no hay más. Un ruso. Entonces, bueno, yo esperé que el hombre terminara el boquete y digo, bueno, al boquete viene alguien. O sea, no había más. Aparqué el coche, me pegué 1 kilómetro por ahí andando, porque aquí en las regiones, aquellos son pequeños núcleos rurales, ¿no? Pasa como las aldeas, ¿no? Aquí en la zona de Galicia. Y bueno, encontré donde estaban velando, en este caso, al final. Y pues entré y volví a sonreír. Hice así. Y uno más de la familia. Y terminé en el convite de... Qué fuerte. O sea, me sentaron al lado del cura y me pusieron ciego de un licor de hierba que yo no quería decir que no, porque, en fin, digo, a ver si se van a ofender muchísimo y me mandan a ejecutar, ¿no? De broma, ¿no? Pero, o sea, estás en un clima de respeto, es una persona fallecida, ellos tienen dentro de su rito es la celebración, igual que puede ser una boda. Y entonces, pues bueno, me sentaron al lado del cura y pues yo sentado al lado del cura. Qué brutal, tío. Y estuve con ellos y ya habéis visto, ¿no? Sin absoluto, sin reparo absoluto, como si fuera uno más de la familia. Después, en el mismo camino, con alguna copa de más, que precisamente porque no me había, o sea, no tenía pensado ese trabajo antropológico, no llegué ni a averiguarlo, pero si me llegan a parar, allí tiene condena de cárcel y superar una pequeña tasa de alcohol en sangre si te pillan conduciendo. Imagínate cómo pues, vas tú. En esas condiciones me encontré con la boda y me pasó exactamente lo mismo. Qué fuerte. Y yo era un poco el muñeco gracioso que iba a todas las juergas allí en Rumanía, todo eso en una semana. Fue una cosa bárbara. El trato, pues una vez más fue muy divertido. prioriza la experiencia y eso que te quitas y que te llevas tú, tío. Ahí veis las banderas del acceso, ¿veis? De Rumanía en la Unión Europea, claro, aquello lleno de banderas de Europa y tal. Y la boda también, entierro Sí, la y boda. Era muy discreto. Madre mía. Pues nada, pues tío, me duele porque yo creo que ahora hemos calentado y ahora vendría a hablar de otras cosas, pero nada, aquí yo creo que voy a dejarte ir porque sé que además tienes cola de impresión, por llamarlo de alguna manera, y el día ha sido, ya me has ido narrando casi en directo el día porque por suerte o por desgracia así de complicada es la vida de un fenómeno como tú. Y yo... A mí me ha servido para pasar un rato de desconexión, porque esto es fantástico, lo de estar contigo con la misma sensación de que estamos en casa, con la distancia obvia y oportuna ahora que nos han enseñado esta pandemia y que ahora hemos abrazado una vez que estamos medio saliendo de ella, con las ventajas que tiene. Y bueno, encantado de estar contigo aquí, por supuesto, y
Siempre que me necesite, nada más que tiene que silbar, ya tú lo sabes. Vas a repetir seguro porque se ha quedado todo en el tintero, o sea, es que no hemos hablado prácticamente de nada, pero yo creo que la gente bueno, por la constancia que han demostrado el grafiquillo, no veo números, pero veo grafiquillo y la gente se ha quedado ahí a escucharte, así que sí que es verdad que en este caso yo creo que una vez más nos hemos montado en el barco de adaptarnos a los tiempos y echamos de menos esas cervecitas en los kioscos y esas paradas después de las coberturas. Pero mira, aquí hemos encontrado una manera de echar ratito y a mí me ha pasado lo mismo. Se nos ha pasado esta hora casi media volada, pero por desgracia pues tenemos un timing que cumplir. Así que te dejo ir, me despido de la gente y yo, ¿qué quiere que te diga? Que muchas gracias por darte el paseíto y por venirte para acá. Gracias a ti, Raúl. Un abrazo. Bueno, ya te contaré, ya hablamos. Venga, chao, tío. Bueno, pues nada. Es que, ¿qué quiero que os diga? Que es una pasada, esto cada vez me está gustando más. Yo creo que a ustedes también, porque me lo estáis demostrando por los WhatsApp que he ido recibiendo, por los Twitter que he ido recibiendo, y que somos muy poquitos, y yo creo que eso también va a hacer que suba en calidad, porque os implicáis, me preguntáis mucho, además sois muy oportunos, muy oportunas, y yo qué sé, yo estoy enganchadísimo a esto, y tengo preparado como 10 entrevistas más, así que yo creo que ya toda la semana, una o dos, cuando pueda, caerán. Seguí comunicándome las cositas por Twitter, por Instagram y por todos estos sitios, por Discord, estoy por ahí por todos lados y sé participativo como hasta ahora. ¿Qué queréis que os diga? Que el que mejor se lo está pasando aquí soy yo, que sigue aprendiendo y sigue disfrutando de esto, que no lo he hecho para otra cosa que para disfrutar. Yo aquí no estoy engañando a nadie. He abierto este canal para ponerme las pilas con la tecnología, con el sistema y con la fórmula. También para reconectar con gente que tengo muchas ganas de charlar y otras que ni siquiera conozco, pero que sus trabajos son espectaculares y que están diciendo que sí, que se vienen a charlar aquí con nosotros. Así que nada. ¿Qué queréis que os diga? Que voy a hacer un raid a alguien que esté por ahí. Si me queréis sugerir a alguien, me lo sugerís y se lo hago. Si no, pues lo hago al primero que aparezca por aquí. Y nada, que estoy muy agradecido de que me estéis arropando, porque no es lo mismo ver el chat sin funcionar que verlo funcionando. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en próximas. ¿Cómo ves el partido, Ernesto? ¿Cómo ves el partido, chingurri? Bueno, es un equipo partido. Ahí está Raúl Díaz, con la lomografía. De perfil no, que mira la nariz. Con la lomografía, La lomografía suena